Cristo dijo en Marcos capítulo 4, versículo 30 al 32, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo describiremos? Es como el grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, cuando es sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Cristo nos dio una ilustración muy simple para explicarnos cómo fue que Él diseñó que su reino crezca y que su reino se expanda al compararlo con el simple oficio de sembrar y cosechar. Y comparó el poder de su evangelio a una pequeña semilla de mostaza, la cual es sembrada. Cuando es sembrada, tiene la capacidad dada por Dios de crecer y llegar a ser un árbol tan grande, produciendo frutos y sombra que bendice a hombres y animales. Hermanos y hermanas de Ciudad de Gracia, Dios nos ha unido para formar un maravilloso equipo ministerial con el fin de dedicarnos precisamente a expandir su reino aquí en Los Ríos y en las comunidades adyacentes, reconociendo y abrazando que nuestro trabajo es un trabajo de agricultura. Es un trabajo donde Dios nos ha llamado a sembrar con fe su palabra, sabiendo que aunque el evangelio para muchos parezca una semilla pequeña e insignificante, esta semilla es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y como es su palabra que sale de su boca a través de nuestras bocas, y es sembrada, ella tiene el poder para convertirse en el más frondoso árbol, produciendo y bendiciendo a muchos con el fruto de la salvación y de la vida eterna. Pero la realidad es esta, amados hermanos: antes de disfrutar del árbol y de sus frutos, tenemos que sembrar. El crecimiento comienza con el sembrar la semilla. Eso es verdad en el reino vegetal de la tierra, pero también es verdad en el reino espiritual de los cielos. Una semilla es una cosa muy pequeña comparada con la planta que luego crece y la cosecha que luego produce. Y eso es exactamente a lo que nos apunta la parábola de la semilla de la mostaza. Y aunque algunas cosas pequeñas son altamente valoradas, como por ejemplo una perla, que es utilizada en otra parábola por Cristo, que cuesta un muy alto precio. Sin embargo, una semilla no es solamente pequeña, sino que también es muy, pero muy ordinaria. Cualquiera puede sembrar una semilla. Pero una de las razones del por qué muchos creyentes dejan de sembrar la semilla espiritual del evangelio es porque cada vez que siembran, ellos sienten que su trabajo es demasiado ordinario, demasiado común y corriente. Pero no obstante, mis hermanos, por pequeña y ordinaria que sea una semilla, si es sembrada con el debido cuidado, ella brotará, ella producirá. La semilla es fiel y confiable en hacer lo que Dios la diseñó que haga cuando es sembrada. Y de igual manera la semilla espiritual del evangelio es todavía más fiel, porque esa semilla es la palabra fiel y verdadera de nuestro Dios. Y ella misma garantiza que producirá mucho fruto a su tiempo, porque fue Dios quien prometió y diseñó que así como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, Él prometió que así será su palabra, que sale de su boca. No volverá a Él vacía, no volverá a nosotros vacía, sin haber realizado lo que Él desea y logrando el propósito por el cual la envió. Pero entiendan bien este misterio, hermanos. Esta semilla espiritual del evangelio
producirá mucho fruto a su tiempo si nosotros sembramos. Otra vez, una de las razones por la que muchos de nosotros hemos abandonado el oficio y trabajo de sembrar la semilla del Evangelio es porque no confiamos en el poder de la semilla e ignoramos el proceso natural de la ley de la siembra y cosecha, que nos enseña que para cosechar fruto tenemos que ser pacientes y sembrar en fe, confiando en nuestro Dios soberano que prometió salvar por medio de la locura de la predicación de su palabra. Y como dijo el pastor Santiago en Santiago 5:7, por tanto, hermanos, sed pacientes. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello, hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Oh, hermanos y hermanas de Ciudad de Gracia, Cristo nos ha enviado a sembrar y a cosechar el fruto precioso de su evangelio, pero debemos sembrar con fe y con paciencia, esperando y clamando para que descienda con poder la lluvia temprana y la lluvia tardía de su Espíritu, quien ciertamente hará que su palabra no vuelva vacía, sino que Él mismo hará que produzca y germine, para que el que siembra se goce juntamente con el que ciega, y recibamos el salario de nuestro trabajo, que será recoger los frutos de vida eterna en las almas de pecadores. Y yo te pregunto esta mañana, ¿estás listo, amado hermano, para hacer el trabajo duro de sembrar el evangelio? ¿Estás dispuesta, amada hermana, para ensuciarte las manos con tierra y con lodo, como todo sembrador debe hacer, para sembrar la gloriosa semilla del evangelio? No olvides las sabias palabras del apóstol cuando dijo: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Oh Señor, otórganos desde ahora un espíritu presto para trabajar diligentemente en los negocios de nuestro Padre Celestial, pero concédenos también la fe y la paciencia para esperar y cosechar el precioso fruto de tu palabra. Ciudad de Gracia, desde ahora, determinen en sus corazones que no se cansarán de sembrar, porque Él dijo que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y por eso yo les invito a que continuemos meditando juntos en este pasaje que surge de Juan 4, 31 al 38, y que hemos titulado Enviados a sembrar la semilla del Evangelio de comunidad en comunidad. Y yo les recuerdo a ustedes esta verdad que domina este texto que se encuentra en Juan 4, y es la siguiente: ya que Cristo nos envió a proclamar su palabra y a establecer iglesias en todas las naciones, tú y yo debemos ir a sembrar la semilla del Evangelio y a cosechar sus frutos de comunidad en comunidad. Eso es básicamente lo que está ocurriendo en Juan 4. Hermanos, nuestro Dios es un Dios que envía. El Evangelio de Juan comienza con Dios el Padre enviando a Dios el Hijo al mundo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo fue enviado para revelarnos y proclamarnos las buenas nuevas de cómo la gracia y la verdad de Dios se encarnaron en su persona y en su obra para traernos el maravilloso regalo de salvación por medio de la fe en Él. Y debemos maravillarnos con el Evangelio, porque no solo nos revela el misterio de la justicia perfecta de Jesucristo que todo pecador necesita para ser salvo, sino que también nos revela la vida misionera de Cristo, como el estilo de vida que debe abrazar todo verdadero discípulo de Él. Y así como Cristo aceptó la misión del Padre y fue enviado al mundo para ser nuestro Salvador, tomando un cuerpo humano y convirtiéndose en el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, así también nosotros
sus discípulos. Debemos aceptar la misión que Cristo nos encomendó de ser enviados al mundo a proclamar que Él es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado de todo aquel que cree en Él. Yo les voy a mostrar este cuadro que nosotros utilizamos cuando compartimos uno de nuestros valores, que son las identidades de lo que nosotros somos y queremos continuar siendo y creciendo como iglesia. Y en esa presentación compartimos la estrategia de Cristo, de cómo fue Él intencional, entrenando y enviando a sus discípulos a sembrar el Evangelio. Y desde el principio Jesús modeló y entrenó a sus discípulos la esencia del trabajo y la misión de la iglesia, que es movilizarse. Así como Él movilizó a sus discípulos para ir a Samaria, debemos movilizarnos con el Evangelio, yendo de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, de comunidad en comunidad, para sembrar el Evangelio en individuos y en multitudes. Al principio de su ministerio, Cristo entrenó y envió a los 12 apóstoles a sembrar la semilla del Evangelio. Dice Mateo 10, del 5 al 8, a estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo: no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque ciertamente el Evangelio vino primero a los judíos, pero también a los gentiles. Y les dijo: cuando vayáis, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Más adelante Cristo designó y envió a un grupo todavía más grande de 70 discípulos, entrenados a sembrar la semilla del Evangelio. Dice Lucas 10, del 1 al 5, después de esto el Señor designó a otros 70 y los envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Les decía: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad por tanto al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa que entréis, decid primero: paz a esta casa. De modo que, hermanos y hermanas, aunque ciertas cosas se aplicaban para los discípulos en aquel tiempo, la visión y la misión de ir llevando el Evangelio y sembrándolo de comunidad en comunidad es la continua misión que Dios ha entregado al pueblo de Dios y a su iglesia. Cristo le comunicó a sus discípulos por lo menos en 5 ocasiones el trabajo de la gran comisión. Y de hecho, la idea de esparcir el Evangelio dominaba tan fuertemente y continuamente los pensamientos de Cristo tan temprano en el inicio de su ministerio, que fue evidente cuando Él tuvo este encuentro con la mujer samaritana en el pozo. Y allí vemos a Cristo claramente afirmar que los campos estaban listos para la cosecha, enfocando así la atención de sus discípulos a la misión a la cual ellos serían enviados. Por eso fue que, consciente de esa necesidad de lograr esta misión, Cristo expresa su lamento en Mateo 9, 37 al 38. La mies es mucha. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y la respuesta de Cristo a esa necesidad fue inmediata. Entrenó y envió primero a los 12 y 5 meses después envió a los 70. De modo que, hermanos, el ministerio terrenal de Cristo, a veces nosotros lo limitamos solamente a pensar en cómo fue necesario para cumplir con todo lo referente a la salvación de pecadores. Es decir, cuán necesario fue su vida perfecta, su muerte sustitutiva en la cruz, su resurrección victoriosa de entre los muertos para salvar a todos los que creen en Él. Y olvidamos
que su ministerio terrenal fue y sigue siendo la base y el fundamento sobre cómo debe operar y funcionar el avance y el crecimiento del reino de Dios a través de su iglesia enviada a todo el mundo. De modo que nuestro texto de Juan 4, del 31 al 38, se encuentra justamente en medio de la conversación de Cristo con la mujer samaritana, y en ese preciso momento que los discípulos regresaron con comida del pueblo, lo encontraron hablando con ella. Y ahí Cristo aprovechó para entrenar a sus discípulos en la visión y misión que ellos debían llevar a cabo como sembradores del Evangelio de su gracia. Y por eso Dios en esta mañana quiere continuar entrenándonos para que así como Dios envió al Hijo y el Hijo envió a los apóstoles, nosotros también desarrollemos la convicción de que Cristo nos ha enviado en este tiempo presente a esta comunidad para que aquí sembremos la semilla y aquí cosechemos sus frutos para gloria de Dios, para bendición de pecadores y para transformación de esta comunidad. Ya nosotros estudiamos las tres primeras maneras en las que tú y yo debemos responder si queremos seguir a Cristo y ser enviados por Él para sembrar el Evangelio de su gracia de comunidad en comunidad. Vimos cómo primero tenemos que hacerlo reconociendo el llamado a hacer la voluntad de Dios y a trabajar en la expansión de su reino, porque Cristo dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Pero también vimos una segunda manera, y fue abandonando nuestras excusas terrenales que nos impiden comprometernos con Dios y darle la prioridad a su reino, porque Cristo vio el corazón de sus discípulos y su actitud dentro de ellos, que decían: todavía faltan 4 meses y después viene la siega, y trató con sus objeciones de dedicarse por completo a esta misión. Pero también vimos una tercera manera, y fue alzando los ojos de la fe para ver las comunidades que necesitan a Cristo y el Evangelio de su gracia. Y en ese instante Cristo le dijo: aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y ver los campos que están ya blancos para la siega. Y por eso fuimos exhortados a que nosotros entendamos cómo esta ciudad está creciendo, cómo de todas las ciudades del Caribe esta es la más creciente, cómo la gente está incluso viniendo de las provincias y mudándose a la ciudad de Santo Domingo, de modo que Santo Domingo cada vez más se está convirtiendo en un campo con necesidad, igualito que Samaria, para que nosotros vayamos y sembremos en ellos el glorioso Evangelio de la gracia de Dios. Pero vamos a continuar viendo una cuarta manera cómo debemos responder si en verdad queremos seguir a Cristo y ser enviados por Él para sembrar el Evangelio de la gracia de comunidad en comunidad, y es construyendo relaciones para sembrar en otros las verdades de Cristo y el Evangelio de su gracia. Construye relaciones para sembrar en otros las verdades de Cristo y del Evangelio de su gracia. Pueden notar conmigo en el versículo 36 que dice: ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije juntamente con el que siega, porque en este caso el dicho es verdadero: uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os envié a segar lo que no habéis trabajado, otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. Hermanos, Cristo ilustró el trabajo del reino con el sembrar la semilla del Evangelio. Y por más que nosotros minimicemos el trabajo de un agricultor, tenemos que reconocer cuán necesaria es esta labor, pero también cuán ardua y trabajosa es. Cristo dijo que uno es el que siembra, y de hecho fue Cristo que trabajó sembrando la semilla del Evangelio en el corazón de la mujer samaritana. Sembrar es un trabajo, hermano. Sembrar es una labor, es un oficio que debemos realizar. ¿Por qué? Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Y como bien dijo Pablo en Romanos capítulo 10, versículos 14 al 15, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán
sin haber quien les predique. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de paz. Hermanos, Cristo trabajó. Y si Cristo trabajó como agricultor, tú y yo también tenemos que ponernos la ropa de agricultores. Él labró, Cristo labró el terreno del corazón de la mujer samaritana. Él dedicó el tiempo y lo hizo de manera intencional para sembrar en ella la semilla del evangelio. Y Cristo no solo trabajó él mismo sembrando, sino que luego llamó y envió a todos sus discípulos a que se convirtieran en agricultores sembradores junto con él. Pero el punto aquí es que sembrar es predicar. Y para sembrar y predicar necesitamos construir relaciones. Tenemos que construir relaciones con los demás que nos abran las puertas para sembrar la semilla del evangelio. Hermanos, por eso es que sembrar el evangelio no puede ser impersonal, frío o distante. Yo sé que Dios hoy día está usando muchísimos medios para que el evangelio se pueda diseminar y la semilla del evangelio increíblemente alcance lugares remotos donde físicamente nosotros no podemos ir. Pero la verdad es que Dios ha confinado la obra del evangelio, de modo que nosotros podamos predicar su palabra de persona a persona, de corazón a corazón. Y es por eso que tenemos que construir de manera intencional relaciones para poder crear oportunidades que nos permitan articular, aplicar y modelar el evangelio de la gracia en las vidas de otros. Y no hay mejor ejemplo que el de Cristo, intencionalmente construyendo una relación con la mujer samaritana. La Biblia dice que le fue necesario a Cristo pasar por Samaria. Cristo fue quien inició la conversación con esta mujer. Cristo fue quien hizo las preguntas difíciles sobre la vida de esta mujer. Cristo fue que luego le explicó a esta mujer la gracia de Dios y le ofreció el agua viva que quitaría para siempre la sed de su alma, un agua que saltaría en su corazón para vida eterna. Y de igual manera, hermanos, Dios nos ha llamado a predicar el evangelio. No hay otra manera en que los pecadores han de ser salvos. La fe para salvación se produce y se germina con la predicación. Y vuelvo y repito, aunque podamos utilizar los nuevos modernos medios digitales para dar a conocer el misterio de la gracia de Dios, para nosotros establecer iglesias donde la gracia de Dios permee una completa comunidad, nosotros tenemos que construir relaciones. Tenemos que sembrar el evangelio de vida a vida, de corazón a corazón. Y es por eso que desde ya debemos pedirle a Dios sabiduría y gracia, para que como nueva iglesia seamos intencionales, como Cristo lo fue al ir a Samaria, y utilizar todos los medios disponibles de la multiforme gracia de Dios para construir relaciones con los residentes de la comunidad de los ríos. Porque es desarrollando y cultivando relaciones donde podremos sembrar las verdades del evangelio, podremos compartir lo que ya Él ha hecho en nuestras vidas y lo que Él quiere y puede hacer en las vidas de otros. Por 18 años, casi 19, Dios nos concedió el privilegio de ir a sembrar el evangelio de San Cristóbal. Y comenzamos a ir fielmente, semana tras semana, para cultivar una relación con la comunidad que nos concediera una puerta para sembrar en ellos el evangelio. Y por la gracia de Dios y para su gloria, nuestro trabajo en el evangelio no fue en vano. Y nuestra siembra a su tiempo dio fruto de salvación, al punto tal que ellos no solo dieron fruto de haber entendido el evangelio y de abrazar a Cristo como su Salvador, sino que hoy ellos han crecido convirtiéndose también en sembradores del reino. Hoy, como fruto de nuestra siembra en San Cristóbal, Dios nos ha regalado el privilegio de construir hermosas relaciones. Y por eso tenemos con nosotros aquí a Olga.
la hija de nuestra hermana Mélida. También ha estado con nosotros Indra, la hija de nuestra hermana Nancy, orando por ustedes. Aquí está el esposo de Olga, Valerio, y su hijo, orando por ustedes, para que mientras sembramos la semilla del Evangelio, esa semilla dé fruto de salvación si la reciben con fe. Por 9 años, Dios me concedió el privilegio de servir a Cristo como maestro de Biblia en el King's Christian School, y algunos de los que están aquí han estado relacionados con este colegio. Y por la gracia de Dios y para gloria de Dios, Dios me concedió, un simple pecador, el privilegio de sembrar la semilla de su palabra en el corazón de muchos estudiantes. Y no fui yo solo que sembré, muchos sembraron juntos conmigo. Fui maestro encargado de 8 promociones, invitándolos varias veces durante el año a mi casa, abriendo mi vida, mi corazón, mi hogar a ellos. Y como fruto de esa siembra, tenemos aquí a Isaura, a su familia con nosotros. Tenemos a Mario y a Carla, que Dios nos regaló el privilegio también de tenerlos la semana pasada junto con su madre. 3 maravillosos jóvenes que el Señor los ha guiado a unirse a Ciudad de Gracia. Y hermanos, ya Dios nos regaló a nosotros aquí el privilegio de construir relaciones con la comunidad de Los Ríos a través del coach José. No sé cuántos de ustedes lo vieron ahí afuera, trabajando con los jóvenes, con los niños. Y tuvimos una tremenda actividad con las familias de estos niños de la Liga Team Family, cuando hicimos nuestra primera actividad de alcance comunitario el pasado diciembre. Pero hermanos, este es el inicio. Y así como Dios bendijo la siembra en San Cristóbal, y Dios bendijo la siembra en el trabajo, en el colegio, Dios también puede y quiere bendecir la siembra nuestra aquí en Los Ríos. Pero no podemos conformarnos con ese único esfuerzo de diciembre 11. Tenemos que continuar buscando maneras nuevas en que podamos establecer relaciones, y muchas de ellas se pueden dar a medida que sirvamos la comunidad. Así como Cristo suplía las necesidades de las personas haciendo milagros, sanando a los enfermos, y de esa misma manera les dijo a sus discípulos que hicieran lo mismo, servir desinteresadamente las necesidades de las familias en Los Ríos, nos abrirá puertas amplias para establecer relaciones que nos permitan sembrar en ellos la palabra de Dios. Por lo tanto, esforcémonos en la gracia de Dios para crear nuevas avenidas. Cada uno de ustedes es un corazón con el Espíritu Santo que tiene la capacidad de imaginarse cosas para el reino. Ustedes pueden crear plataformas a través de las cuales podamos construir relaciones, y aprovechemos esas relaciones para explicarles el misterio de la gracia de Dios, como Jesucristo hizo con la mujer samaritana. A partir de hoy, nosotros nos estamos organizando en equipos de trabajo para el crecimiento interno de la adoración y de la santificación de nosotros como iglesia. Pero desde ya también comenzaremos a organizar equipos de trabajo vistiéndonos de agricultores para la expansión externa del reino de Dios, buscando la multiplicación y la salvación de los perdidos. Pero pudiera ser que tú estés aquí, querido amigo y amiga, y todavía no conoces la gracia de Dios en Cristo como le pasaba a la mujer samaritana. Quizás tú tienes una noción del evangelio que has oído de la iglesia tradicional. Y yo quiero decirte en esta mañana que nosotros queremos construir una relación contigo. Nosotros queremos cultivar esa relación para poder guiarte a que conozcas a Cristo como tu Señor y Salvador, de modo que el reino de Dios llegue a tu vida como llegó a las nuestras. Pero igual que la mujer samaritana, tú tienes que estar dispuesto a quitar de ti ese velo de todo concepto equivocado del evangelio, y estar dispuesto a escuchar la voz de Dios que te habla
a tu conciencia, a tu corazón, por medio de su palabra. Tienes que comprender lo que Cristo le dijo a la mujer samaritana. Tienes que comprender que Cristo es el agua. Cristo es el agua que sacia para vida eterna. Porque Él, siendo Dios, escogió venir a este mundo para derramar su vida en sacrificio, para así, por medio de su obra, librarnos de la ira de Dios y de las justas consecuencias que merecían nuestros pecados. Yo quiero que sepas que Cristo y solo Cristo es el que puede salvarte, porque solo Él, con su vida perfecta, cumplió toda la ley, obedeciendo cada mandamiento. Solo su muerte en la cruz fue aceptada por el Padre como el pago completo de la deuda eterna del pecado, que es equivalente al infierno eterno. Y solo su resurrección de entre los muertos le da a Cristo y solo Cristo la autoridad debajo del cielo para perdonar los pecados de los hombres y dar vida eterna por gracia a todo aquel que cree. Por lo tanto, ven a Cristo. No pospongas tu necesidad de beber del agua viva que va a saltar en tu corazón para vida eterna. Ven a Cristo hoy y confía en Él como Salvador. Y quién sabe si, al igual que la mujer samaritana, tú serás el instrumento de Dios para que muchos más de esta comunidad vengan a salvación y sean rescatados por la sangre de Cristo. Hermanos, esa es la cuarta manera como tú y yo debemos responder para ser enviados a sembrar el evangelio de gracia de comunidad en comunidad, construyendo relaciones para sembrar en otros las verdades de Cristo, del evangelio de su gracia. Pero existe una última, y es esta: cosechando los frutos de salvación que Dios quiera soberanamente producir en cada comunidad por medio del evangelio de su gracia. Tenemos que concluir con esta realidad: Dios es soberano y Él ha prometido obrar. Cristo dijo en el versículo 36: ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, refiriéndose al trabajo que Él mismo estaba haciendo en Samaria, para que el que siembra se regocije juntamente con el que ciega, porque en este caso el dicho es verdadero: uno es el que siembra y otro el que ciega. Yo os envié a cegar lo que no habéis trabajado, porque Cristo comenzó el trabajo. Otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. Hermanos, tenemos que terminar reconociendo que en nuestro llamado a sembrar hay un llamado a esperar en el fruto que Dios nos pueda y quiera dar. Dios es soberano sobre la siembra y la cosecha de su palabra, pero así como el agricultor hace su parte, preparando el terreno, esparciendo la semilla, abonando y regando la tierra, y llega a un punto donde Él se echa para atrás y entiende que debe confiar y esperar en el Creador, que estableció las leyes de la siembra y estableció el tiempo de la cosecha. Así también debe ser con nosotros. En nuestra tarea de sembrar y cosechar el evangelio, debemos predicar el evangelio confiando, hermanos, que Dios ha prometido salvar a personas de toda lengua, de toda tribu, de todo pueblo y de toda nación. De hecho, los grandes esfuerzos misioneros nacieron de personas que captaron la visión de Apocalipsis, de que si en el cielo había gente de todo lugar, eso quería decir que Dios iba a salvar a través de nuestra predicación. Y por eso, hermanos, esto debe darnos confianza y esperanza de que a su tiempo, como segadores, recogeremos el fruto de nuestra siembra para vida eterna de pecadores, y en ese momento ocurrirá lo que Cristo profetizó: nos regocijaremos y disfrutaremos del trabajo y de la obra de nuestras manos. La parábola del sembrador ilustra que Dios nos ha enviado a predicar en muchos terrenos, junto al camino, en pedregales, entre espinos, y Dios es poderoso
para ablandar el terreno más endurecido por el pecado y hacer que la tierra, aun cuando humanamente parezca imposible, se vuelva fértil y productiva. Es más, solo Dios es quien cambia el corazón. Solo Dios es quien regenera. Solo el Espíritu es capaz de dar vida, porque las palabras del Evangelio que nos han sido entregadas para proclamar, esas palabras son vida y son paz. Nosotros sembramos y regamos, pero el crecimiento viene de Dios. La cosecha vendrá de arriba, porque Dios es quien hace crecer su palabra. Nuestra tarea es sembrar la semilla, orando y dependiendo en el Dios soberano, que mande la lluvia de su Espíritu y transforme los corazones con terrenos endurecidos a terrenos blandos, donde la semilla del Evangelio penetre y produzca fruto para salvación. Así que, hermanos, como Dios abrió el corazón de Lidia, mientras ella escuchaba la palabra en Hechos 16, Dios puede y quiere abrir los corazones de los residentes de los ríos. Oh, bendito misterio del Evangelio, que por medio de la locura de la predicación, Dios envía su luz salvadora, despertando a pecadores de entre los muertos. Gloria a Dios, que la salvación viene de Dios, que es el que salva, regenera, justifica al más vil pecador. Si Dios te salvó a ti y Dios me salvó a mí, Dios puede salvar a cualquier pecador. Hermanos, demos gracias por lo que sembraron antes que nosotros. Así como Cristo sembró en los samaritanos y los discípulos entraron a cosechar, ¿quién sabe? El trabajo previo que Dios soberanamente ya está haciendo en esta comunidad para prepararla para una cosecha, de modo que igual que los discípulos entraron en el trabajo previo de Cristo, también nosotros entremos en los ríos y encontremos una siega, una cosecha lista para ser recogida. Oh, que Dios nos inspire, porque no estamos sembrando cualquier semilla, estamos sembrando la semilla del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Venimos proclamando las buenas nuevas que por el Espíritu tienen el poder de quebrantar el corazón más duro y humillarlo, para que clame y confiese el nombre que es sobre todo nombre, el nombre hermoso, poderoso y majestuoso de Cristo, reconociendo que todo el que invoque el nombre de Cristo será salvo. He aquí el sembrador salió a sembrar. Saldrás tú. Saldrás tú a los campos y sembrarás la semilla poderosa del Evangelio. Cristo tenía un plan estratégico e intencional. Entrenó a sus discípulos para que ellos lo llevaran a cabo. Y Cristo de esta mañana nos llama, nos entrena y nos envía a que seamos una iglesia que se moviliza de comunidad en comunidad, sembrando la semilla de su Evangelio. Padre, gracias por concedernos el privilegio de estar ante ti y escuchar tu voz. Dios, la tarea que tenemos por delante requiere de corazones dispuestos a poner su mano en el arado y no mirar atrás. Oh Espíritu, ¿puedes hacer eso en nuestros corazones? ¿Podrías tú en esta mañana capturar nuestros corazones, de modo que haya una pasión creciente y ardiente que domine los días que nos quedan en esta tierra, para dedicarnos a trabajar para tu reino?
Yo sé, Señor, que tú lo puedes hacer. Humíllanos. Haz tu obra en nosotros. Úsalo, Señor, para que sembrando y cosechando nos regocijemos como aquel que da vida, como aquel que da crecimiento. Pero enséñanos que para participar de los frutos tenemos que trabajar primero. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.